Mi nombre es Juliana Andrea Rodríguez del curso 11.2 y la materia es Violencia y Sociedad. En el primer cuadro de presaberes teníamos que hacer relación al intervencionismo que se da en América Latina, en el cual yo manifiesto como la nacionalización, algunas dependencias en la economía que genera crisis que relacionamos principalmente a nivel económico. O sea, digamos, esto es un déficit en decadencia, lo cual provoca intervenciones a nivel monetaria, ideológica y entre otras, entre cada uno de los estados. Constitucionalmente nuestro país es soberano porque se permite el intervencionismo militar, ideológico y cultural por parte de estados externos. Yo pienso que principalmente no solamente es el caso de nuestro país, sino que la mayoría de países o estados nosotros los tildamos como soberanos, cuando en realidad hay unos países como Colombia que necesitan de ayuda o de intervenciones de otros para poder subsistir en todos los ámbitos, en especial en el económico. Respecto a los mercados, en las normas, en las políticas internacionales que hacen intromisión a un Estado por medio de órganos gubernamentales o no. En la política de estos, a interiores de otros estados, busca cambiar la posición o conducta del país o estado intervenido a favor de sus propios intereses. En las intervenciones militares se presta a través de servicios secretos con fines de desestabilizar gobiernos alineados con el bloque comunista o que muestren simpatía con ellos. Y hablando del intervencionismo a nivel de ideologías, que nos planifican otros estados con ideas de negocios o pues para una conducta de mejoramiento hacia el estado, también teniendo en cuenta pues sus propios intereses y sus culturas y pensamientos de estas, como buscando un mejoramiento, el cual principalmente obviamente va a beneficiar al estado que está ayudando. A nivel general, ¿qué ocasiona el intervencionismo externo en Colombia? Yo pienso que principalmente es la falta de recursos económicos y la falta como de mandamiento que tiene un país como lo es Colombia. Digamos, un país que no se puede sostener por sí mismo a nivel económico, ni a nivel político, ni a nivel ideológico, que busca cuestiones económicas, intervenciones militares de otros países que intervengan en esto, decadencia de mercados, provocando problemas en la economía y por un sometimiento en la agricultura y falta de implementos para buscar otros servicios o otros ámbitos de estos. Los ejes temáticos, la lista de chequeo. En los presaberes, ¿qué diferencias hay entre una colonia y una dependencia económica? La economía colonial se puede definir como la base de la configuración del sistema económico pues, colonial. En esta pues, se articulan factores como el trabajo, la tierra, la producción agrícola, minería industrial y la comercialización de ella, y pues por otro lado las exigencias fiscales y la capacidad industrial de una metrópolis. La dependencia económica es una situación en la cual la economía de un país está fuertemente ligada a la evolución de esta situación económica y de otro país con un nivel de producción mucho mayor. Es lo mismo hablar de descolonización que nacionalización económica. La descolonización es como un proceso de independencia política de una colonia o de un territorio en relación pues con una nación extranjera que lo domina en condición de dependencia política, social o económica. Y la nacionalización económica pues la podemos relacionar como una transformación, una estatificación de una unidad económica en nacionalización de otros medios de producción. ¿A qué hace referencia el término intervencionismo? Este término es una modalidad del pensamiento económico el cual defiende la necesidad de una participación activa y constante del Estado para solucionar los problemas económicos y encargándose de una gestión y un control de un determinado sistema económico. Si casi todas las naciones somos soberanas, ¿por qué se permite el intervencionismo? Yo pienso que la mayoría de países, si solo sobrevivieran de sí, pues a de sí mismos, no se mantuvieran pues considerados como estos. La mayoría los consideramos como soberanos, pero no todos los países se encuentran con la misma capacidad y el mismo poder económico, por lo cual necesita de países, por lo cual un ejemplo es como Colombia, que necesita de otros países para poder subsistir, en especial pues en el ámbito económico. ¿Cuál es su opinión sobre la frase América para los americanos?
Esto lo podemos interpretar pues como una doctrina o una frase que justifica la intervención estadounidense en países de hemisferio como un simbolismo en un contexto latinoamericano, como una adaptación pues para todos aquellos que forman parte de América. Porque América Latina es tildada como el patio trasero para los norteamericanos, porque como ya lo habíamos nombrado en trabajos anteriores, América Latina es como, digamos, siempre va a necesitar de países norteamericanos, o sea, nosotros siempre vamos a ser como los colados pues de en respecto a niveles económicos, ideológicos. También se usa como un término de patio trasero de Estados Unidos, que se refería originalmente pues a una área tradicional en la cual se dominaban los Estados Unidos y su principal esfera de influencia, que fue América Central, estaba permitente durante mucho tiempo. ¿Qué significa para usted una democracia débil? Para mí principalmente una democracia débil es donde existe una corrupción, donde se gasta todo y se gana muy poco, donde no hay un buen manejo de la economía ni de la política, donde existen otros factores en los cuales se gastan todo lo que entra al país, donde no hay un buen manejo de la economía, donde principalmente gobierna y prima la corrupción como lo es Colombia. ¿Cree que las problemáticas en América Latina son culpa de un mismo pueblo o de cada uno de los gobernantes de turno que llevan el pueblo a guerras civiles? Mi punto de vista es que depende de todos, o sea, tanto del pueblo como de los gobernantes. El pueblo en muchos factores de la vida cotidiana, como digamos el vandalismo, la delincuencia, la extorsión, entre otros factores que obviamente generan violencia y generan o incitan a guerras con otras comunidades, por decirlo así. Y en los gobiernos, principalmente con la corrupción y los aspectos que intervienen de forma negativa a un progreso a nivel económico, político y social. ¿Por qué cree usted que la justicia y la implementación de fuertes castigos para los corruptos no prosperan en estas naciones latinoamericanas? Pues un claro ejemplo de esto es como Colombia, que es un país donde obviamente prima la corrupción de los grandes mandatarios, porque todos tienen un precio por el cual poner por encima la ética y la moral pues de sus labores, porque tienen contactos en las fuerzas públicas, porque en la mayoría de los casos el gobierno colombiano está envenenado pues por la malicia de la corrupción, beneficiándose a sí mismo. Digamos, un corrupto que tenga un proceso en su contra compra a otros para su libertad, o sea, todo se genera por nivel de corrupción y a través de dinero. Respecto a el señor Rockefeller, yo investigué que, o sea, principalmente sus logros empresariales son muy destacables como controvertidos, pues mediante astucia, ingenio y mucha dedicación, este señor ascendió en el mundo empresarial, levantó un extenso imperio que se extendió hasta un punto que ya ninguna otra empresa pues a nivel de la historia ha logrado alcanzar hasta hoy en día. John Rockefeller hasta ahora es el único caso de un empresario que llegó a construir un monopolio duro y puro con el cual ha hecho y marcó una gran profundidad en el desarrollo de la industria petrolera a nivel mundial. Este fue un fundador y un presidente de la Standard Oil, que fue una gigantesca compañía, la cual llegó a controlar la extracción, el refinado, el transporte y la distribución de más del 90% del petróleo de Estados Unidos y que sostuvo monopolios enteros en forma de intervenciones en múltiples países extranjeros. Los negocios de este señor no solamente abarcaron los Estados Unidos, sino que también se extendieron a otros lugares como Europa y Latinoamérica. Él está considerado como el hombre más acaudalado de la historia mundial y pues es el principal fundador de la mística familia de millonarios que aún persiste hoy en día con su mismo apellido y el poder económico. Debido a todos los avances que tuvo este señor, debido a la persistencia y al amplio y acelerado proceso que tuvo para llegar a donde en algún momento estuvo, él principalmente pues se enfocó en el petróleo, que era una de las causas o sea, que había como decadencia en ese entonces.
y así fue tildado como una de las personas más millonarias y que se ha destacado a nivel de la economía, a nivel mundial.